Bueno, buenas noches a todos. Ok, Henry, Siendo hola, Hola, ¿cómo les va? ¿cómo estás? Eh, Permíteme, Bien, le damos la sí, introducción al webinar. ok. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación. Em, Vamos a dar inicio a esta sesión. Por favor, pues nuestras recomendaciones técnicas, mantengan sus micrófonos silenciados. Vamos a dar inicio a la sesión con algunas participaciones. Entonces, por favor, mantengan. Eh, si tienen preguntas, pueden consultarlas por medio del chat. Tenemos a nuestro moderador, Henry Peralta, quien estará muy pendiente a sus anotaciones y será la persona que estará pues liderando la participación en esta sesión. Pues, muchas gracias, Henry, por favor, continúa con tu moderación y gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primera instancia, pues queremos agradecer en nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este cuarto webinar que hace parte precisamente del curso que hemos venido desarrollando durante estas ya 8 semanas del curso de gestión de riesgo de desastres para autoridades ambientales en Colombia. Bueno, queremos agradecer la participación de todos los estudiantes que han venido de manera juiciosa siguiendo estos encuentros virtuales que finalmente nos ayudan a fortalecer los conocimientos en relación con la gestión de riesgo de desastres, específicamente en los territorios. Eh, para este webinar eh, tenemos un tema muy importante que está definido en términos de el planteamiento de algunas herramientas y metodologías para el conocimiento de riesgo de desastres. Y vamos entonces a contar con la participación de tres conferencistas con mucha trayectoria en estos procesos. Vamos a contar con la presencia del geógrafo Luis Gamarratón del Centro Regional de PNUD para Latinoamérica. También nos estará acompañando la ingeniera Sonia Orube Valdés de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba. Y por último vamos a tener la presentación del ingeniero geógrafo Cristian Eustategui del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Eh, para la presentación de los expertos, como es de costumbre, vamos a destinar 15 minutos a cada uno y vamos a cerrar con una sesión de preguntas. Agradecemos entonces su participación y estamos seguros que estos ejercicios van a contribuir precisamente al fortalecimiento de las capacidades institucionales del país en temas de gestión de riesgo. Agradecemos a los expertos que el día de hoy dedican este tiempo para compartir con nosotros esos conocimientos tan valiosos. Y recordarles a todos ustedes pues, que ya estamos en la finalización de este curso de formación y agradecemos la participación de todos ustedes en este proceso. Muy bien. Entonces, para dar inicio a este webinar, voy a permitirme invitar al geógrafo Luis Gamarra Tong del Centro Regional de PNUD para Latinoamérica, Panamá. Luis Gamarra es geógrafo con maestría en gestión ambiental urbana. Tiene una experiencia de 15 años en gestión de riesgos de desastres, con énfasis en riesgos urbanos, procesos de recuperación, preparación y prevención de desastres y la promoción de cooperación horizontal. Luis ha trabajado en los últimos 9 años en PNUD y anteriormente en Soluciones Prácticas y Plaxo, la experiencia laboral en Centroamérica y la región andina, y participa activamente en la red de estudios sociales de prevención de desastres de América Latina, la red. Damos entonces la bienvenida a Luis Gamarra, agradecemos entonces su presencia y tiene 15 minutos para hacer su disertación. Gracias Iván y a todo el equipo del PNUD, de la Escuela Virtual, así como también del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Gracias por la oportunidad para compartir algunas experiencias, en este caso de gestión de información. Un saludo también a todos los participantes de este webinar y del curso que están llevando a cabo.
Pues voy a compartirles una experiencia concreta. Es una metodología que como PNUD estamos promoviendo a nivel global y no de manera individual, independiente, sino en realidad en conjunto con una serie de otras organizaciones. Es una metodología entonces nueva y además novedosa en cuanto también a su alcance y a los indicadores que incorpora en su análisis de riesgo y que está tomando mucho auge para la toma de decisiones, que como todo instrumento de gestión de información, pues tiene este objetivo como una de sus prioridades. La metodología entonces es el índice para gestión de riesgo promovida por el IAS, que es el comité interagencial y con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Y el informe es una metodología que es abierta. Vamos a conocer ahora un poquito más también el acceso que podemos tener a sus resultados vía web. Es una metodología abierta y que ya evalúa la situación de riesgo en 191 países, comparando un poco entonces los resultados del nivel de riesgo, ¿no?, en cada uno de ellos, pero que también luego nos permite entonces profundizar en cada una de las variables y en comparar entonces cómo están cada uno de los países de acuerdo a las variables que se introducen. ¿Qué vamos a conocer entonces en esta presentación? Primero, bueno, un poco el objetivo de esta metodología, luego las características principales, la adaptación que ha tenido al caso colombiano, ¿no?, muy exitoso por cierto, y luego unas lecciones aprendidas, ¿no?, de su utilización. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Principalmente respaldar la toma de decisiones y que éstas estén basadas entonces en información del nivel de riesgo y que esas decisiones entonces ayuden a prevenir, a estar mejor preparados y a responder entonces ante situaciones de crisis, y crisis tanto generadas por desastres como también por situaciones de conflicto. La intención es que esta metodología nos pueda ayudar para formular estrategias, formular planes, programas, pero no está diseñada para predecir crisis de manera individual o de manera inmediata, sino más bien para tomar decisiones de manera más estratégica. Facilita también la asignación de recursos, entonces, pensando, por ejemplo, en una agencia, podría ser una agencia donante, una agencia de Naciones Unidas, o un sector del gobierno, pues le ayuda entonces a identificar dónde colocar sus recursos, en qué tipo de sectores y cuál puede ser la escala de los programas de acuerdo un poco a los resultados que muestra la metodología. En ese sentido, va dirigida tanto a sectores de gobierno como al sector humanitario, que toma decisiones entonces para la respuesta ante emergencias, para el sector de desarrollo también, y también para los actores de reducción de riesgo. Vamos a conocer un poquito más entonces de la metodología y aquí me voy a detener en algunos de sus puntos principales. Una característica principal de la metodología es que cruza en su análisis tres variables relevantes, digamos, para estimar el nivel de riesgo de una población, de una localidad, de una región o de un país. Que es, por un lado, entonces, la amenaza y la exposición, ¿no?, que lo pueden ver en el cuadro de abajo en naranja, ¿sí?, peligro y exposición. Por otro lado, la vulnerabilidad, pero también en verde la capacidad que podemos tener de respuesta. Entonces le asigno un valor a cada uno de estos tres componentes, y para cada uno de esos componentes entonces profundiza un poco más en el análisis. Si se dan cuenta, pues para analizar la amenaza
se incorpora en el análisis tanto la presencia de amenazas naturales como también de amenazas de carácter humano. Vamos a ver luego en detalle para el caso colombiano cuáles fueron las que se tomaron en cuenta. Y para el análisis de vulnerabilidad, tanto entonces las condiciones socioeconómicas como también las características de los grupos vulnerables. Y en la capacidad de respuesta, entonces, la capacidad tanto de nivel institucional como también la capacidad a nivel ya más de acceso entonces a servicios a partir de la infraestructura que cuenta el país. Estos dos niveles, ¿no? De las tres tipos de variables y luego ya estas características ya más de detalle son comunes en todos los países. Lo que luego varía, ya luego lo vamos a ver para el caso colombiano y cuando ya se detalle el análisis a nivel ya más de país o de subregión, entonces los indicadores para medir cada uno de ellos puede sí ya ser modificado. Pero esta uniformidad, ¿no? En dimensiones y en categorías, que son flexibles, como les decía, sí nos ayuda entonces a tener un cruce, ¿no? En este caso para el análisis global de 53 indicadores. Entonces hay 53 indicadores que nos ayudan a medir el nivel de riesgo. Eso le da un nivel de confiabilidad bastante importante a la información, ¿no? Porque no es un análisis entonces solo de las características físicas de un territorio, sino también de las características sociales y económicas del territorio, pero también de la capacidad que pueden tener nuestras instituciones para entonces intervenir tanto en acciones de reducción de riesgos como de prevención y de respuesta ante situaciones de emergencia. Otra característica importante es que permite priorizar, entonces, como decía también al principio, permite priorizar países, permite priorizar regiones, permite priorizar, si ya avanzamos a nivel de país, permite priorizar municipios de acuerdo a su nivel de riesgo, ¿no? O de cualquiera de sus componentes. Es decir, podríamos ver, ¿no? De acuerdo un poco a los resultados, cuáles son los municipios que presentan un mayor nivel de riesgo. Pero si ya luego vamos a cuáles son entonces las variables que están incidiendo en que ese nivel de riesgo sea mayor, entonces podríamos atender esos indicadores, ¿no? Para hacer que luego el riesgo entonces se reduzca. Entonces nos da una idea bastante clara entonces también de cuáles pueden ser temas, ¿no? De atención para la reducción de riesgo. Otro punto importante es que se pueden analizar también tendencias. Esta ya es una metodología que se viene usando desde hace 5 años, que además se actualiza, ¿no? 2 veces al año a nivel global al menos. Eso nos permite entonces identificar ciertas tendencias, ¿no? Y ver entonces si se está incrementando nuestro nivel de riesgo porque hay un aumento en la vulnerabilidad, porque hay una reducción en nuestra capacidad de intervención, ¿no? O si es que están apareciendo nuevas condiciones de amenaza. En el cuadro que tienen abajo derecha, pueden ver la situación un poco de Colombia y pueden ver que más o menos, de acuerdo un poco a las tendencias de los últimos años, se mantiene de manera estable en su situación de riesgo. No ha aumentado, pero tampoco ha reducido. Entonces, bueno, lo que uno quisiera es que se reduzca, ¿no? Entonces habría que identificar ya luego dentro del país cuáles son las variables que pueden estar incidiendo entonces en que estos indicadores se estén manteniendo. Otra característica importante de la metodología es su fácil accesibilidad, ¿no? Te muestra a través de hojas de Excel cuáles son entonces los datos fuente y los cálculos a los que se está llegando. Te muestra a través de mapas y a través de gráficos interactivos sus resultados y eso ayuda un poco también a convencer entonces al tomador de decisiones. Y nos muestra también perfiles de país con una selección ya luego de datos principales de cada país. Y lo interesante es que nos permite también comparar entonces a nivel global, por ejemplo, ¿no? Cómo está el país dentro de su región, cómo está el país dentro de
comparando con los países que tienen un mismo nivel de ingreso o un nivel de ingreso similar, ¿no? Y eso lo podemos comparar tanto para el resultado final como también para cada una de las tres variables, ¿no? De amenaza, de vulnerabilidad y de capacidad de respuesta. Quiero aprovechar para mostrarles un poco la web. Ahí aparece el vínculo, luego ustedes pueden revisar, pero para mostrarles rápidamente la web donde pueden encontrar esta información. Entonces, esta es la página a la que accederían. Perdón, un momento. ¿Sí? Esta es la página a la que accederían. Entonces, tienen aquí información de los resultados, como les decía, en cuadros en Excel con cada uno de los valores por cada una de las variables. Tienen la información también por país, y luego ya la información en mapas y la información también de la metodología. Ustedes pueden buscar entonces aquí, por ejemplo, Colombia, ¿no? ¿Quedó bien? Croacia. Le di Croacia. No importa, nos ayuda también. ¿Sí? Entonces, les aparece información, entonces, en este caso, de Croacia. Quería buscar Colombia, pero también luego lo pueden hacer ustedes. Y van viendo entonces la información por cada una de las tres variables, por amenaza, por vulnerabilidad y por capacidad de respuesta. Y pueden ver entonces cuáles son los valores en los que tienen unos niveles más altos y en cuáles tienen unos niveles menores. Los niveles menores, entonces, dependiendo de si es, por ejemplo, la vulnerabilidad, entonces serían los que están un poco mejor, pero si son valores muy altos, entonces valores que habría que intentar reducir. Igual en falta de capacidad, pues los que tienen, ¿no?, valores más altos habría que intentar entonces reducirlos. Pero pueden ver también los indicadores, las tendencias, ¿no?, y cómo estas pueden ir aumentando, reduciéndose de acuerdo a la intervención que tengamos, ¿no? Pueden ver las comparaciones por país, y ya luego, este dato que es muy interesante, las comparaciones entonces dentro de la región o con los países que tienen un mismo nivel de ingreso, un nivel de ingreso similar, ¿no? Y también eso nos ayuda un poco a convencer a las autoridades. ¿Sí? ¿Podemos volver a la...? Sí, por favor. Quiero compartir ahora entonces información de la adaptación que se hizo a Colombia de esta metodología. Fue promovida por OCHA, que es la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, y por UNICEF, ¿no?, la Oficina para la Infancia, la Juventud y la Infancia, para la Juventud y la Infancia. Y entonces, ya a nivel de país, entonces uno puede hacer variaciones a los indicadores, ¿no?, que se usan para el cruce, ¿no?, luego en cada una de las variables, y eso nos da entonces ya un nivel más de detalle, digamos. En este caso, por ejemplo, ya se hacen comparaciones a nivel de municipio y cómo están los distintos municipios dentro del país. Como fue en este caso una adaptación promovida por UNICEF, se hizo mucho énfasis en indicadores relacionados a niñez y adolescencia. Entonces uno puede de alguna manera jugar entonces con los indicadores que va a usar para cada una de las variables, a fin de que refleje un poco también el tipo de análisis al que quiere alcanzar y el tipo de decisiones que quiere que se tomen con él. Este fue un piloto, uno de los 4 que se hicieron a nivel global. En nuestra región solo estuvo Colombia, se hicieron luego adaptaciones en Líbano, 2 en África, en el Sahel y en el Cuerno de África. Y aquí hay estas son algunas de las variables entonces que se utilizaron para el caso colombiano. En el caso de Colombia se incorporó, por ejemplo, un análisis también de la amenaza volcánica, además de sequía, sismo, de deslizamientos también y de inundaciones. En el caso de volcán y deslizamiento son 2 variables nuevas que eran importantes, ¿no?, y especialmente relevantes para el caso colombiano.
En amenazas de carácter humano, sí se hizo una desagregación mucho mayor, ¿no? Tanto con información de población, ¿no? De tasa de desaparecidos, de homicidios, de secuestros, acciones bélicas. Entonces hay una suma, digamos, ¿no? de otras variables que también entraron al análisis. Para el caso de vulnerabilidad, también se identificaron una serie de indicadores que nos ayudan a entender un poco cuáles son las características sociales, económicas, ¿no? De la población, y que pueden estar de alguna manera desencadenando condiciones de vulnerabilidad ante desastres o ante conflictos. En este caso, el coeficiente Gini, por ejemplo, de acceso a tierra, el índice de pobreza multidimensional, el índice de desarrollo humano, el índice de necesidades básicas insatisfechas, la mortalidad infantil, la relación de dependencia, la tasa de desplazamientos, ¿no? El número de población beneficiaria de asistencia humanitaria. Entonces identificaron una serie de variables que estaban disponibles, digamos, y que pudiesen estar disponibles además en un periodo de tiempo todavía posterior, a fin de poder entonces mantener luego el análisis y reflejar luego las tendencias en los años siguientes. Y para capacidad de respuesta, también se identificaron entonces variables que nos ayudan a entender un poco cuál es la capacidad institucional. Por ejemplo, ¿no? El número de afiliados a regímenes de subsidio, la tasa de cobertura, por ejemplo, de vacunación, la tasa de cobertura a educación, el acceso a energía, acueductos, a alcantarillado, la deficiencia vial, el índice de gestión municipal, son algunos indicadores que nos ayudan entonces a entender cuál es la capacidad de respuesta que tienen nuestras instituciones. Estas son las variables que se utilizaron en el caso colombiano para hacer el análisis y tener como resultado el mapa que se ve aquí, ¿no? Donde con manchas entonces más oscuras son los municipios que tendrían un mayor nivel de riesgo, y habría que, si es que identificamos esos municipios, luego ver cuáles son las variables que pueden estar entonces contribuyendo a que su riesgo sea mayor, y si estos son por sus condiciones de amenaza, son por sus condiciones de vulnerabilidad o por la capacidad de respuesta, y si es en cada una de esas, luego cuáles son, ¿no? los indicadores que tendríamos que intentar reducir para que el riesgo se reduzca en su totalidad. Para terminar, ¿cuáles son algunas de las ventajas de esta metodología? Y resume a lo mejor un poco lo expuesto. Por un lado, esta metodología se actualiza continuamente y tiene una cobertura global. Eso nos permite entonces hacer un análisis comparativo también. Por otro lado, se puede utilizar para mostrar tendencias, ¿no? Repito, eso nos ayuda entonces a ver cuáles son un poco el incremento de censo que estamos teniendo en cada una de las variables que inciden en la configuración del riesgo. Permite identificar cuáles son los factores de riesgo más importantes dentro para cada uno de los países o en los municipios, dependiendo de la escala de análisis. Puede compensar también ¿no? la existencia de déficits en algunos datos, ya que hay un cruce de un número bastante considerable también de indicadores, y es flexible y puede adaptarse entonces a las necesidades de cada usuario, como vimos para el caso colombiano. Pero también tiene algunas limitaciones, y eso también siempre es importante reconocerlo para ver cuáles son también entonces los límites que puede tener todo sistema de información. En este caso, y a nivel más global, ¿no? Algunas de las limitaciones están relacionadas a dificultades para incluir algunas amenazas de concreción territorial de nivel más micro, por ejemplo, los deslizamientos, incendios urbanos y forestales o los volcanes, ¿no? Que sí se incorporaron, por ejemplo, ya en un análisis más nacional para Colombia. Análisis de amenaza biológica, como plagas y epidemias, que también tienen una incidencia más local.
o de amenaza tecnológica, ¿no? Accidentes tecnológicos o industriales. Eso sí se pueden entonces, a lo mejor si se adapta la metodología y luego a un nivel más ya luego subnacional o municipal, pues se puede incorporar ese tipo de indicadores. Luego también presentó dificultades para considerar variaciones más continuas y de mediano a largo plazo, como por ejemplo, ¿no?, relacionadas a cambio climático, porque ya luego las manifestaciones de estas variaciones luego ya se reflejan entonces en deslizamientos, inundaciones, ¿no? Por ejemplo, o en periodos secos más largos. Entonces se vería ya por eventos de manera más individual. Y por último, algunas dificultades para la disponibilidad, coherencia, fiabilidad, comparabilidad de los datos. Entonces, eso fuerza a identificar indicadores dentro de todos los que podrían haber, pues cuáles son aquellos que tienen sí una mayor permanencia, por ejemplo, en el recojo de datos, ¿no?, que puedan tener una mayor coherencia, que puedan ser los más fiables, y muchas veces entonces el análisis depende de cuáles son los indicadores que tienes disponibles, ¿no? Y seguramente uno quisiera utilizar muchos otros más, pero a los cuales entonces no tienes un acceso de una manera entonces más permanente, más continua o con tanta fiabilidad. Pues esta es la metodología que quería compartirles. Nos pareció especialmente interesante para un público, ¿no?, que en su día a día trabaja en los temas de medio ambiente, y que seguramente están más enfocados en un análisis de las condiciones de amenaza, ¿no?, más de carácter natural, socionatural, ¿no?, para invitarlos también entonces a incorporar dentro del análisis el análisis de vulnerabilidad y de capacidad de respuesta, para tener entonces una estimación del nivel de riesgo con un mayor nivel de precisión. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luis, por presentarnos esta importante herramienta que considero que puede ser de gran utilidad para aplicarlo en los territorios. Hay 3 preguntas que algunos estudiantes hacen. Voy a compartírtelas rápidamente. La primera pregunta que hace Mauricio Ruiz dice: ¿cómo se definiría la priorización? ¿Con base en qué se prioriza? ¿Necesidades, objetivos previos definen lo que se prioriza? Esa es una primera pregunta para Luis. Perdón. Sí. Listo, nuevamente. ¿Cómo se definiría la priorización? ¿Con base en qué se prioriza? ¿Necesidades u objetivos previos definen lo que se prioriza? Está hablando de cómo se prioriza. Sí. A través del uso de esta metodología se priorizaría de acuerdo al nivel de riesgo en primera instancia, ¿no? Pensando, digamos, en un actor que tiene que asignar recursos, y recursos siempre limitados, ¿no? Y tendría que identificar entonces en qué ámbitos, ¿no? Si es que el análisis es a nivel, por ejemplo, nacional, pues en qué municipios puede priorizar su intervención. Pues esta metodología te ayuda entonces a identificar por niveles de riesgo cuáles son entonces esos espacios territoriales donde puedes a lo mejor asignar una mayor cantidad de recursos. Ya luego, si profundizas un poco más, luego puedes identificar para esos municipios cuáles son los temas prioritarios. Y los temas prioritarios de acuerdo a, por ejemplo, si es que es la amenaza y qué tipo de amenazas son las que pueden estar incidiendo en que ese nivel de riesgo sea mayor. Si es que por otro lado es la vulnerabilidad, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son esas variables que están incidiendo en que esa vulnerabilidad sea más alta y puede estar, por ejemplo, relacionado a las características socioeconómicas, por ejemplo, de la población, o el acceso a recursos, el acceso a la tierra, por ejemplo, ¿no? Y entonces implica que tengas que seguramente atender prioritariamente esos factores que
¿no? Que están haciendo que tu vulnerabilidad sea más alta. Y si por el contrario es la capacidad de respuesta, pues entonces ver también cuáles son las variables que pueden estar incidiendo en que tu respuesta sea menos eficiente, ¿no? Puede ser por las capacidades, por ejemplo, de los municipios, o puede estar ligada a lo mejor al acceso a educación, ¿no? O al acceso a servicios de agua y saneamiento. ¿Cuáles son entonces esos factores que están haciendo que ese nivel de capacidad de respuesta sea menor en esos municipios, ¿no? Que al final resultaron con un nivel de riesgo más alto? Ya cuando te refieres a nivel de riesgo, digamos en relación con los índices que se están planteando, aunque trae la metodología, ¿es posible también a partir de ese índice que se calcula el poder valorar pérdidas o potenciales? En términos de Eh, costos, daños, se puede pasar, se puede dar ese otro paso. Sería en ese caso una asignatura pendiente. Con esta metodología no incorpora, sí, y es también es una de sus limitaciones, no incorpora un análisis de potenciales daños y pérdidas, ¿no? Pero en algunos casos sí, por ejemplo, cuál es la frecuencia de desastres, ¿no? De desastres anteriores, un poco cuál es la historia de desastres, ¿no? Que ha tenido la localidad, ¿no? O el país. Entonces puede ser un indicador, pero no te da un análisis de potenciales daños Ya. y pérdidas. La última pregunta de Omar Chávez, de CDC, dice que, bueno, dice sujeto a debate. Según la metodología, de acuerdo al trabajo que ustedes hicieron en Colombia, se puede decir que los departamentos con mayor riesgo son los que corresponden a la zona andina, donde hay más vulnerabilidad por elementos expuestos. ¿Está asociado más a la vulnerabilidad? ¿Está asociado más al tema de la amenaza? ¿Cómo podríamos resolver eso? Si ya luego ustedes sí ven los datos más precisos para el caso de Colombia, y se compara incluso a veces con los otros países, efectivamente Colombia tiene un nivel de multiamenaza, ¿no? Bastante alto, y también de vulnerabilidad. Y si uno compara su capacidad de respuesta y lo compara con otros países y los países incluso vecinos o países de ingreso similar, tiene una mejor capacidad de respuesta que sus pares, digamos, ¿no? Entonces, sí es verdad que la vulnerabilidad es uno de los factores que está incidiendo ¿no? En un mayor nivel de riesgo. En el mapa se puede ver que son los municipios de la zona andina sur y luego los municipios de la costa pacífica y de la zona amazónica los que presentan un mayor nivel de riesgo. Ok, bueno, muchas gracias. Hay varias otras preguntas, pero por temas de tiempo vamos a recoger las preguntas y te las vamos a enviar, Luis, para que nos ayudes a responderlas, porque este tema es bastante interesante y pues nos gustaría seguir conversando sobre la metodología. Bueno, agradecemos entonces a Luis Gamarra, del Centro Regional de PNUD para Latinoamérica y Panamá. Muchas gracias, Luis. Y vamos entonces a invitar a la ingeniera Sonia Orue Valdés, de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba. Ella es máster en Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería Química en Cuba y máster en Riesgo de Desastre de la Facultad de Arquitectura en Cuba. Estudió un diplomado en Ciencia y Tecnología para el Medio Ambiente por el Instituto UNESCO IHE de Holanda. Lleva trabajando 11 años en la Agencia de Medio Ambiente y anteriormente trabajó en el Instituto Cubano de Investigaciones Azucareras como investigadoras en temas ambientales. Entonces, vamos a darle la bienvenida a ingeniera Sonia. Muchas gracias por participar en este webinar. Adelante. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos bien, Sonia. Buenas noches a todos. Sonia, Un placer poder compartir las experiencias, ¿no?, que hemos desarrollado aquí en Cuba sobre los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo como una herramienta para los tomadores de decisión de los gobiernos locales. ¿Puede pasar la próxima diapositiva, por favor? Bien, los principales temas que voy a abordar en una breve introducción, como pueden apreciar, la gestión de riesgo de desastre en Cuba, cómo se realiza, el marco legal que lo ampara
y las principales características de las metodologías para realizar los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, en lo adelante les voy a llamar PBR, y su uso para los tomadores de decisión. La próxima, por favor. Bien, la gestión de riesgos de desastre es un proceso social cuyo objetivo fundamental es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en consonancia e integrado al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial bajo una óptica de la sostenibilidad. La próxima, por favor. Anteriormente al año 2005, que marca un hito en la gestión de riesgos de desastre en Cuba, se hacían planes de reducción contra catástrofes y solamente se tenía en cuenta la evaluación del peligro como tal. Ya a partir de la emisión de la Directiva 1 en el año 2005, por el presidente del Consejo de Defensa Nacional, pues hay un cambio en este paradigma de modo tal de que ya lo que se comienza a visualizar es la evaluación de las vulnerabilidades y el conocimiento del riesgo. Esta Directiva 1 en la versión tanto del 2005 como su actualización en 2010 constituye una indicación del presidente del Consejo de Defensa Nacional para la organización, planificación y preparación del país ante situaciones de desastre. Y en esa Directiva 1 se indica que es la Agencia de Medio Ambiente la que coordina los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en todo el país. Estos estudios tienen como objetivo precisamente evaluar estos aspectos, es decir, los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos, y están dirigidos básicamente a los tomadores de decisión de los gobiernos locales. La próxima, por favor. De acuerdo a esa Directiva 1, se dividen los peligros en tres grandes grupos, en naturales, tecnológicos y sanitarios. Los naturales incluyen los eventos hidrometeorológicos, específicamente los huracanes, por un ejemplo, las sequías intensas, los incendios rurales, los deslizamientos de tierra, los sismos y maremotos. En el caso de los tecnológicos, los accidentes catastróficos del transporte, los accidentes con sustancias químicas peligrosas, los derrames de hidrocarburos y los incendios de grandes proporciones en edificaciones industriales. Y los sanitarios, las epizootias, es decir, las enfermedades de los animales, las epifitias, que son las enfermedades de las plantas, y las epidemias, que son las enfermedades de los humanos. Seguimos, por favor. Déjenme decirle algo interesante. Miren, de acuerdo a esta gran división que hace la Directiva 1, debo decirles de que se realizan los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo coordinados por la Agencia de Medio Ambiente. Pero esto se hace a través de un grupo nacional multidisciplinario de expertos que coordina la Agencia de Medio Ambiente, que tiene su replicación, es decir, su homologación en grupos provinciales y municipales a todo lo largo del país. Para esto se realiza una movilización de todo el potencial científico que cuenta la nación, así como los resultados de las investigaciones que se han realizado. Es así como el grupo nacional que coordina la Agencia de Medio Ambiente está encargado de elaborar las metodologías, que como ya dije, son herramientas para la realización de los estudios de PBR en Cuba, pero están dirigidas a los tomadores de decisión de los gobiernos locales. La próxima, por favor. Quiero explicar algo acerca de las metodologías. Nosotros el algoritmo que básicamente utilizamos es que el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. En el peligro ya se toman en cuenta los niveles de exposición, igual que en la vulnerabilidad está intrínseca la capacidad de respuesta, y las vulnerabilidades que básicamente se tienen en cuenta para la evaluación de la vulnerabilidad total son la vulnerabilidad social, la ecológica, la económica, la estructural, la no estructural y la funcional. Quiero a grandes rasgos explicar que la social está muy identificada con la población en riesgo y con el nivel de percepción de la población ante un peligro determinado. La ecológica está muy relacionada con los componentes del ambiente, llámese áreas protegidas, por ejemplo. La económica con aquellas actividades básicas que se pueden paralizar
o afectar ante un peligro determinado, la estructural está muy vinculada con la infraestructura constructiva, la no estructural con las redes de agua, electricidad, gas y con los caminos y carreteras, y la funcional tiene que ver con muy relacionada con la respuesta, es decir, la capacidad que tienen los hospitales, los bomberos, los respondedores ante la emergencia para dar una respuesta efectiva ante esto. Hablándole así, les comentaré que las principales características de las metodologías que se hacen para cada uno de los peligros que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, que los dividen en los 3 grandes grupos naturales, tecnológicos y sanitarios, es decir, se hacen para cada tipo de peligro, son las siguientes: tienen un carácter científico-técnico porque están basadas en resultados científico-técnicos existentes y, como dije, se elabora por grupos multidisciplinarios de expertos para cada tipo de peligro. Tienen una aplicación a niveles de provincia, municipal y consejos populares. En Cuba esto va en orden descendente, o sea, el Consejo Popular es la unidad más pequeña de la división político-administrativa. Y este hecho que se haga así permite el análisis comparativo de los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos. Es decir, es una metodología estandarizada que permite comparar indicadores a nivel de nación y, por supuesto, a la hora de tomar decisiones y de asignar recursos, pues resulta más viable para ellos. Son flexibles porque permiten realizar ajustes de acuerdo a las condiciones locales y están, como dije, orientadas a los tomadores de decisión y forman parte de un proceso de mejora continua porque se actualizan a medida que cambian las condiciones locales y permiten monitorear sistemáticamente el proceso de reducción de desastres. La próxima, por favor. No se pasaron. Pero la anterior. No es esa. El contenido fundamental de estas metodologías, bueno, tiene una introducción. Estas metodologías, el resultado de estos estudios de la aplicación se hace en informes y mapas a niveles de provincia y municipio, con una incidencia fundamental en los consejos populares, que es la unidad menor, como dije, de la División Político-Administrativa de Cuba. Y estos informes tienen ese contenido que ustedes pueden apreciar, una introducción, los objetivos y el alcance, y también los métodos empleados, las modelaciones, los métodos de modelación, los mapas, etcétera, las indicaciones para ejecutar las acciones durante las etapas de evaluación del peligro, las vulnerabilidades y la estimación de los riesgos, las conclusiones y las recomendaciones que están dirigidas a los tomadores de decisión. Estas recomendaciones abarcan cada una de las etapas del ciclo de reducción de desastres, que es la prevención, los preparativos, la respuesta y recuperación, y dicen en esas recomendaciones quiénes son los organismos responsables de realizar esa tarea. Eso se les recomienda a los gobiernos locales. Los mapas tienen una escala única para todo el país, de modo que permitan, y un código de colores que permitan la comparación y la bibliografía consultada. Estos resultados finales se hacen en un lenguaje ejecutivo. Es decir, hay que trasladar el lenguaje científico al lenguaje ejecutivo. La próxima, por favor. Como bien, para aplicar las metodologías y realizar los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, ahí están estos pasos que pueden apreciar. El primero, la gestión del conocimiento. O sea, hay que elaborar una metodología en base a la recopilación, a la gestión de todos los resultados científicos del programa de ciencia cubano, y esto se aprueba mediante un consejo técnico asesor multidisciplinario y transdisciplinario que coordina la Agencia de Medio Ambiente. Después de elaboradas esas metodologías, pues existe un proceso de entrenamiento de entrenadores, es decir, esos grupos provinciales y municipales que ejecutan los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en las provincias a nivel de nación, pues reciben seminarios del Grupo Nacional, tanto los reciben los provinciales como los municipales, y se comienza a desarrollar un proceso de entrenamiento de entrenadores, o sea, un train to trainer, puesto que ellos mismos también desarrollan entrenamientos para otros especialistas que consideren que también deben participar en los estudios. Y en la ejecución propiamente, el estudio PBR, bueno, pues participa ya esos grupos que han sido seminariados, tanto provincial como los multidisciplinarios, con un asesoramiento del Grupo Nacional. La próxima, por favor.
Estos estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo tienen un ciclo de vida, es decir, un inicio que se inicia precisamente cuando se realiza el seminario de esos grupos provinciales y municipales, ya una etapa de ejecución por esos mismos grupos que están en constante vinculación y asesoramiento con el grupo nacional que también coordina, o sea, que está establecido, cuya sede está en la Agencia de Medio Ambiente, y durante el proceso de ejecución, entre procesos de ejecución y terminación, podrán apreciar que hay una flecha, porque también los grupos provinciales y municipales se retroalimentan con el grupo nacional, de modo que cuando encuentran algún vacío, o es decir, alguna incertidumbre en los métodos, pues de inmediato el Grupo Nacional lo incorpora a los procesos de investigación, desarrollo e innovación del programa de ciencia cubano. De modo que cuando estén esas respuestas, pues, y en el proceso de actualización, pues, se incorporen de nuevo a una metodología que esté mucho más actualizada y completa. Posteriormente está el proceso de terminación como tal. Una vez que se concluye el estudio, este estudio tiene una ponencia en un Consejo Asesor Nacional en la Agencia de Medio Ambiente, que es multidisciplinario y transdisciplinario, y allí se aprueba. Y posteriormente los gobiernos locales tienen esos estudios ya en un lenguaje claro, un lenguaje ejecutivo. Es un proceso difícil, o sea, pasar el lenguaje científico al lenguaje ejecutivo, y las recomendaciones comienzan a implementarlas en base a los planes de la economía, básicamente que ellos tienen, y al presupuesto asignado a cada provincia, municipio y demás. Y estos estudios pues, posteriormente pasan a un proceso de actualización. Por ejemplo, cuando el paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba, pues cambiaron las condiciones geomorfológicas de la región y hubo necesidad de volverlo a actualizar con vistas a las nuevas condiciones. Eso es un ejemplo. La próxima, por favor. No se ve. Bien, los retos que tenemos ahora en estos estudios es perfeccionar los procesos de investigación, desarrollo e innovación con vistas a estimar los riesgos de forma cuantitativa y estimar de esa forma no solamente los riesgos actuales, sino también los futuros. Después realizar análisis multirriesgo, porque nosotros analizamos el riesgo por cada uno de los peligros que le visualicé en los tres grandes grupos, considerando los tipos de peligros existentes en un territorio dado. Publicar esas metodologías en inglés es otro de nuestros retos. Seguimos, por favor. En esta diapositiva que les presento ahora, podrán apreciar los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que están en ejecución actualmente en Cuba. Son las inundaciones por intensas lluvias, inundaciones costeras por penetración del mar, fuertes vientos, incendios rurales, deslizamientos de tierra, sequías, sismos tecnológicos en aquellas instalaciones que administran sustancias químicas peligrosas, las episodias, las epifitias y las epidemias. De acuerdo a este gran arsenal de estudios, podrán imaginarse que en ellos participan más de 300 especialistas en todo el país de diferentes sectores. La próxima diapositiva, por favor. Hasta la fecha, en el país se encuentran terminados 97 estudios. Está pequeña la leyenda, pero podrán apreciar, por ejemplo, el color azul, las afectaciones por fuertes vientos, en azul más claro, las inundaciones por intensas lluvias, en verde un poco oscuro, inundaciones por penetraciones del mar. Ya en naranja, el incendio rural, podrán apreciarlo a lo largo del país. La sequía, un verde claro, el sismo muy morado, deslizamiento, un magenta, tecnológico, un gris carmelita. Las episodias en la leyenda están como oscuro, y las epifitias, es decir, las enfermedades de las plantas, en un verde claro. Podrán apreciar que ya casi todo el país los está realizando. La próxima diapositiva, por favor. El uso de estos estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo se realiza básicamente en los planes de reducción de desastres que están a niveles de provincia, municipio y consejo popular. También las instalaciones industriales tienen sus propios planes de reducción de desastres. En los análisis de las inversiones, proyectos y programas económicos sociales se usan los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. También como fuente de consulta para la toma de decisiones a nivel del gobierno de determinados sectores, en la aplicación de planes de ordenamiento territorial, en estudios e investigaciones
Sus resultados también sirven de línea base para futuros estudios y para escenarios del cambio climático. Déjenme explicarles que en los peligros que nosotros estamos considerando en la Directiva 1 están aquellos asociados a la variabilidad del clima, pero también asociados a el cambio climático como tal, como es el caso de la elevación del nivel medio del mar. Porque tenemos que tener una visión integradora para la gestión de riesgos de desastres y para su reducción, de que son dos fenómenos que están coexistiendo y que muchas veces es muy difícil delimitar algunos eventos que ocurren precisamente por la variabilidad del clima y otros por el cambio climático. La próxima, por favor. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo a partir de cómo, a partir de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, bueno, pues cómo tributan a los planes de reducción de desastres. ¿Por qué tributan? Porque en estos estudios se evalúan las vulnerabilidades que ya les expliqué y en base a esas vulnerabilidades se hacen recomendaciones que también van a los planes de reducción de desastres a los diferentes niveles de gobierno, o sea, de provincia, de municipio y de consejo popular. También tiene una incidencia en los planes para las generales de ordenamiento urbano y el plan especial para reducción de vulnerabilidades de riesgo. Esto, una expresión de esto lo tenemos en un proyecto de resiliencia que auspició PNUD, en el cual precisamente se pudo visualizar mejor esto, cómo todas estas medidas de actualización de los estudios pues pudieron tributar los estudios de PBR a estos planes de gestión de ordenamiento territorial, cómo tribunaron en nuevas regulaciones, en programas de actuación y cómo todo esto el gobierno lo insertó en el plan de la economía con vistas a hacer efectivas esas medidas. La próxima, por favor. Aquí podemos apreciar cómo a partir de la actualización de ese estudio en la ciudad de Bayamo, en la zona oriental del país, pues se determinó precisamente que la ciudad de Bayamo, sobre todo la parte histórica, la parte de la época, o sea, que fue construida en la época de la colonia, pues es la que tiene mayor riesgo sísmico. Está determinado como la actualización de esos estudios, pues determinaron este indicador alto que podrán apreciar en el color rojo. La próxima, por favor. Sonia, y bueno, aquí 2 minutos un para ejemplo, finalizar. ¿no? Sí, ya termino. Aquí las recomendaciones de los estudios de PBR que se realizaron para el sismo en Bayamo, pues una de ellas decía garantizar que todas las construcciones de la ciudad se realicen cumpliendo normas sismo resistentes, ¿no? Que es básicamente lo que quiere decir, y determina un responsable, entre ellos el Ministerio de la Construcción y la Dirección Provincial de Planificación Física, y a la derecha, en el recuadro, podrán ver las regulaciones urbanas de la ciudad de Bayamo que fueron emitidas para que todas las construcciones contaran con materiales y normas sismo resistentes con vista a reducir las vulnerabilidades. La próxima, por favor. Bueno, ahora no es Sonia, ahora es Rosendo. Voy a usar solamente un minuto de los dos que le quedan a Sonia. Soy el oficial que atiende el área de reducción de riesgos aquí en el PNUD. Simplemente quería puntualizar algunos aspectos de interés respecto a esta herramienta. Bueno, en primer lugar quería hacer referencia que como parte del esfuerzo que hemos hecho desde PNUD, muy emparentado con esta herramienta, nosotros hemos desarrollado durante 10 años los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastre, que es un espacio como una sala situacional a nivel de los gobiernos municipales, donde justamente ha sido una de las plataformas que ha podido o que ha facilitado el trabajo de los grupos multidisciplinarios a nivel municipal para generar y actualizar los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Otro elemento muy importante que estamos trabajando y estamos verificando es el papel que juegan los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo dentro de el esquema, la cadena de gestión de los sistemas de alerta temprana. Todos ustedes saben que un sistema de alerta temprana tiene la vigilancia, la toma de decisiones, el aviso y la protección.
El PBR es fundamental para ayudar a establecer los buenos pronósticos, sobre todo para evaluar bien la naturaleza del peligro que se viene encima. Del mismo modo, el haber tenido antes estimado los escenarios de riesgo permite también a los decisores evaluar que ante un determinado peligro, qué posible escenario de riesgo pueda tener y a partir de ahí poder tomar decisiones ágiles en términos de protección de las personas y los bienes. El otro elemento muy importante que quería destacar, como ella había dicho, que hemos estado constatando todo el continuo perfeccionamiento que tiene esta herramienta. Por ejemplo, a pesar de que ella destaca el carácter de local, hoy día estamos ensayando cómo el PBR puede articularse con herramientas mucho más de base como el ABC que practica la Cruz Roja para que el PBR pueda levantar información ya muy a nivel de detalle de comunidades y del mismo modo poder devolver información a la gente una vez que se logran terminar los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Y finalmente, decirle que estamos trabajando precisamente con apoyos de proyectos de PNUD en articular esta herramienta tanto para valorar los aspectos de reducción de riesgo de desastre como adaptación al cambio climático, porque hemos valorado que el mismo PBR puede emigrar a dar respuestas en el campo de adaptación al cambio climático y no estar generando nuevos instrumentos para los decisores locales. Finalmente, la experiencia que hemos tenido de acompañar y facilitar que esta herramienta se esté compartiendo con los países del Caribe desde proyectos regionales y las capacidades que se han instalado en el país para facilitar compartir esta herramienta. Muchas gracias. La próxima, creo que me queda una diapositiva más, si hay tiempo. No quedan más diapositivas pendientes. Muy bien. Bueno, Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniera Sonia Rosendo Mesías, también por esas aclaraciones que nos hacen finalmente en este proceso. Hay varias preguntas que quisiera hacerles. La primera es, ¿a qué escala se puede aplicar esta metodología? Aquí. Escala. Bueno, esa escala tiene tiene escala arquitectónica, se hace por cuencas hidrográficas también, a escala municipal y de consejo popular. Nos preguntan también, dice, ¿el Consejo Popular es a qué nivel? Para que nos explique un poco qué es un Consejo Popular. Nivel División del es una división, es la subdivisión del municipio, es la escala más pequeña. Ya. Otra pregunta es, ¿mediante qué figura participativa se congregan las autoridades para tomar decisiones? ¿Esto es en un comité, en un consejo, una organización? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en los gobiernos locales hay un vicepresidente que atiende la defensa y que es la persona que está al tanto en el gobierno de la ejecución de estos estudios, los apoya. Se presentan también ante el gobierno, porque el gobierno también le da un seguimiento y asesoramiento a esto y aprobación a estos estudios, y por ello es que existe ese vínculo, porque en todos los gobiernos del país existe esa vicepresidencia que atiende la defensa y atiende esos estudios. Esto está en correspondencia con lo establecido por la normativa. Ajá. Dice, ¿esta metodología puede valorar pérdidas potenciales que se puedan mapificar? ¿Valora pérdidas potenciales que pueden ser mapificables? Sí, en realidad todo se mapifica. Lo que para nosotros ahora es un reto, que no pude terminar la presentación, me disculpan por falta de tiempo, es uno de los retos. Nosotros hasta ahora todo lo evaluamos de forma cualitativa, pero ahora estamos haciendo toda una serie de procesos de investigación, desarrollo e innovación con vistas a la estimación cuantitativa de los riesgos, estimar las pérdidas actuales y en el futuro. Agradecemos a la ingeniera Sonia Uribe Valdés
y a Rosendo Mesías de Cuba. Muchas gracias por esa gran exposición. Pienso que nos aporta mucho y ha generado bastantes preguntas que vamos a compartirles a ustedes para que nos ayuden luego a resolver. Ahora invitamos entonces a nuestro último expositor, el ingeniero geógrafo Cristian Euskategui. Cristian es ingeniero geógrafo y metrólogo con acreditada experiencia laboral en el campo de la metrología sinóptica, aeronáutica y agrícola, así como en aspectos ligados al clima. Desde hace 20 años ha trabajado en el Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, dedicados inicialmente a la variabilidad climática, de la predicción climática, de manera especial en lo referente al fenómeno del Niño, oscilación del sur. Durante 3 años ha sido coordinador de metrología aeronáutica y actualmente jefe de la oficina del Servicio de Pronósticos y Alerta. Experiencia en presentación de pronóstico del tiempo y otras condiciones meteorológicas y climáticas en distintos medios de comunicación. Durante varios años, representante por Colombia ante diferentes centros internacionales de predicción climática y actualmente delegado por Colombia ante el Comité de Huracanes de la región cuarta de la OMM desde hace más de 10 años. Participación como docente en meteorología y climatología en diferentes áreas, diferentes universidades del país. Bienvenido, Cristian, con su exposición. Muchas gracias, muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Básicamente la presentación, aunque la he denominado el IDEAM como eje fundamental en la gestión del riesgo, básicamente la idea es presentar una metodología para los sistemas de alerta temprana, es decir, la concepción que se tiene del IDEAM frente a esta temática, y posteriormente, si el tiempo nos da, miraremos algunas otras láminas que tengo en la presentación. Siguiente, por favor. Cristian, hola, buenas noches con Iván. Por favor, esta presentación sí la puedes controlar. En la parte superior tienes un botón que dice tomar control de la presentación para que puedas tener avances sobre las diapositivas. Perfecto, perfecto. Ya ahí ya está cargando. Ok, confírmanos por favor, ahora en la parte inferior, continúas a la segunda. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, listo. Perfecto. Ok, entonces básicamente esta diapositiva congrega todas las fases que se deben tener en cuenta dentro de un sistema de alerta temprana. Si nos ubicamos en la parte derecha de la diapositiva, básicamente es a lo que se quiere llegar cuando se tiene implementado un sistema de alerta temprana. Cuando me refiero a este sistema de alerta temprana, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con lo hidrometeorológico, es decir, no estoy incluyendo aquí ni lo volcánico ni lo sísmico, y básicamente está de esta forma porque es la concepción del rol y la función que tiene el IDEAM, que le confiere la ley, que es toda la parte hidrológica y meteorológica. Pero entonces, para llegar a esa parte, a la parte derecha, que básicamente lo que tiene que ver con la difusión y la comunicación del sistema de alerta temprana con fines de salvar vidas y con fines de reducir la pérdida socioeconómica que en un momento puede generar un evento hidrometeorológico, pues básicamente uno tiene que irse hacia atrás y empezar a mirar qué necesita para poder tener en un momento dado una difusión, una comunicación que logre su objetivo ya mencionado. Entonces, partiendo de izquierda a derecha, básicamente vemos en la gráfica la adquisición de datos como primera instancia. Esa adquisición de datos que básicamente está referida a datos de radares meteorológicos como un instrumento importante dentro de los sistemas de alerta temprana. Los radares meteorológicos, aunque son relativamente nuevos en Colombia, han tenido un manejo a nivel mundial que ha dado lugar a que se masifiquen y que en este momento sean un instrumento muy importante, especialmente en el corto plazo. Y cuando me refiero al corto plazo, estoy hablando de una condición actual a 3 horas aproximadamente. De 3 horas en adelante entran ya a jugar los modelos de tiempo y los modelos hidrológicos y todos los modelos que en un momento dado me permiten fijar escenarios
posibles ante un posible fenómeno hidrometeorológico. Esos radares meteorológicos básicamente le dan a uno la reflectividad, y esa reflectividad en un momento dado puede llegar a establecerse la cantidad de lluvia. Lógicamente es un trabajo de no poco tiempo, es un trabajo en el que se debe tener una buena cantidad de datos disponibles, una buena cantidad de reflectividad para llegar a establecer ese modelo lluvia-reflectividad que finalmente logre determinar a qué corresponden cantidad de lluvia, la reflectividad que está dando el radar meteorológico. Las estaciones hidrometeorológicas automáticas básicamente son importantes, esas estaciones que más allá de toda la parte de sensores como tal, pues lo importante es que se tengan en tiempo real. Esas estaciones finalmente con ellas se logra en un momento determinar o asociar esa reflectividad que se ve en los radares en relación con la cantidad de lluvia que puede estar cayendo. Y lógicamente pues puede haber otro tipo de fuentes entre las cuales se encuentran las imágenes. Es bien sabido que en un momento dado, a través o a partir de imágenes de satélite, se puede llegar a establecer o a estimar una cantidad de precipitación cuando hay zonas donde no se encuentran estaciones por diversos motivos, entre otros por esas condiciones de accesibilidad que en un momento dado dan lugar a que sea bastante complejo el instalar una estación. Entonces, esas estimaciones satelitales son importantes. Ahorita estamos en el tránsito hacia la obtención y hacia el servicio de un nuevo satélite que ya fue puesto en órbita, es el satélite GOES-R, que tiene una gran cantidad de funcionalidad en relación con el satélite anterior, que era el GOES-13, y que sigue funcionando aún mientras entra en completa operación el GOES-R. Se espera esta condición en el 2017. Posterior a la adquisición de datos, pues es importante tener en cuenta la asimilación de datos, y dentro de esa asimilación de datos, los procesos de homogeneización pues son bastante importantes, porque finalmente más allá de tener muchos datos, es importante tener un control de calidad. Y en ellos, pues en esos procesos de homogeneización, pues resulta ser bastante importante la información histórica que en un momento dado se tiene y que puede ser comparada en un momento dado con los datos que pueden ir generando las diferentes estaciones hidrometeorológicas automáticas que van entrando. Entonces, allí es importante contar con un buen tiempo de medición de estaciones hidrometeorológicas automáticas con estaciones convencionales que permitan establecer en un momento dado, si se quiere, algunos factores de corrección en relación con los datos que se puedan obtener de estaciones hidrometeorológicas en relación con las series de datos que ya se tienen de estaciones convencionales. Y dentro de ese control de calidad, pues que resulta ser bastante importante, desde IDEAM siempre hemos pensado que el tener información de diferentes fuentes pues da lugar a que se tengan señales frente a condiciones de lluvia en sitios donde en un momento dado no disponemos de la información. Sin embargo, más allá de ser datos que pueden ser señales y pueden dar una idea de la condición de lluvia que puede estar cayendo en una zona dada, pues es importante también hacer ese control de calidad de la información que en un momento dado se está obteniendo. Ese proceso de integración de estaciones lo viene realizando el IDEAM, ha venido haciendo algunos ejercicios bastante importantes. Con Cenicafé, por ejemplo, se obtuvieron hace poco un poco más de 100 estaciones de ese sector cafetero, y adicionalmente se viene haciendo una cantidad de ejercicios con diversos sectores para tratar de integrar cada vez más la red. Algunas corporaciones como CBC, CAR, también tenemos allí ese ejercicio de integración con dichas corporaciones, y se sigue avanzando en ese tema. Si vamos un poco más a la derecha, entonces entramos ya a lo que es el análisis de las amenazas. Y dentro de ese análisis de amenazas, pues es importante la modelación
hidrometeorológica, esa modelación que en un momento dado, a través de diferentes metodologías, puede llevarse a una misma plataforma, que para el caso el IDEAM utiliza la plataforma FUSE, y que entre otras cosas la utilizan también ya algunas corporaciones como la CARE y la CBC también, y a partir de esa plataforma se logran tener esas modelaciones que lógicamente tendrán un nivel de detalle cada vez mayor en la medida que poco a poco se vaya completando, por así decirlo, los retazos que conforman toda la hidrografía nacional. Entonces, esa modelación pues resulta ser bien importante, porque a partir de esa modelación hidrometeorológica, la cantidad de agua que pueda en un momento dado ingresar, a esa modelación producto de los datos que estén suministrando los radares meteorológicos, pues puede llegarse en un momento dado a estimar esos posibles niveles de alerta, que finalmente son los que se convierten en alarmas para la población. Esa modelación hidrometeorológica pues debe conllevar unos umbrales, y no solo la modelación meteorológica, todo tipo de modelación, la modelación de deslizamientos, la modelación de incendios de la cobertura vegetal, cada uno de ellos tiene unos umbrales definidos para determinar en un momento dado, como ya lo decía, esos niveles de alerta, que para el caso del IDEAM maneja los niveles amarillo, naranja y rojo. Y entonces, a partir de esos umbrales, pues se generan esos niveles de alerta. Es importante también tener en cuenta los registros históricos. ¿Por qué? Porque los registros históricos, pues finalmente es bien sabido que a partir de ellos se genera la climatología, esa climatología que define en un momento dado el ciclo anual, las temporadas de lluvia, las temporadas de menos lluvia, pero adicionalmente, si se quiere, en un momento dado puede llegarse a determinar las horas de más lluvia, es decir, las horas en las que con mayor frecuencia llueve en un momento dado para una zona dada, y finalmente pues se constituyen un elemento importante a la hora de tener ese SAT, y a la hora de establecer inclusive un pronóstico meteorológico. Y claro, toda la parte de riesgos, asociado lógicamente a todos esos diferentes fenómenos hidrometeorológicos, que sería ya el nivel que sigue, y es la generación de pronósticos y alertas para cada uno de esos fenómenos hidrometeorológicos: los incendios de la cobertura vegetal, las inundaciones lentas, deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, heladas, huracanes, marejada y mar picado, entre otros, que básicamente se constituyen en esos fenómenos hidrometeorológicos que, como ya lo señalaba, hace parte de la función y rol que le da la ley al IDEAM para hacer seguimiento y ser autoridad hidrometeorológica frente a todos ellos. Y claro, cada uno de ellos debe tener una cartografía asociada. En caso, por ejemplo, de la cobertura vegetal, de las inundaciones, de los deslizamientos, hay una mapificación de esa susceptibilidad, que en un momento dado, a partir de toda la información meteorológica, pues constituye en un momento dado una amenaza. Y para el caso, para no entrar en detalle en cada uno de ellos, me tengo al tema de los deslizamientos de tierra, que finalmente esos deslizamientos, esa temática como tal, pues debe tener una base, y esa base es la susceptibilidad a los deslizamientos. Y es bien sabido que hay zonas en el país que tienen un mayor nivel de susceptibilidad, pero esa susceptibilidad lógicamente está dada por una serie de factores geofísicos que logran en un momento dado dar lugar a que haya zonas con mayor propensión a los deslizamientos que otras. Lógicamente está los suelos, las formaciones superficiales, las pendientes y demás. Y claro, allí también es importante entrar a mirar en un momento dado toda esa parte histórica relacionada con eventos
que se han suscitado en un momento dado para X zona que se esté evaluando. Debe haber entonces en un momento dado esa susceptibilidad que al combinarle el detonante, que es justamente el agua, pues da lugar a que se tenga una amenaza que puede ser baja, moderada, alta o muy alta. Y entonces en ese orden de ideas, para cada una de esas temáticas debe haber una base, y esa base temática a mayor escala hay mayor resolución, es decir, teniendo mayor resolución, pues voy a tener en un momento dado con un pronóstico de lluvia de corto plazo, teniendo en cuenta, por ejemplo, los radares meteorológicos, o teniendo en cuenta un pronóstico un poco más a largo plazo con modelos de tiempo, pues se logra determinar si en una zona se está dando una saturación del suelo o no, si se tiene en un día un umbral de X cantidad de lluvia, 3 días de X cantidad de lluvia, y para 10 días otra cantidad. A nivel general, se han establecido unos umbrales para el caso de los deslizamientos. Esos umbrales permiten establecer que una lluvia para un día de 40 milímetros ya constituye un nivel importante de amenaza. Adicionalmente, si tenemos para 3 días un acumulado de 120 milímetros, pues ya se constituye en otro factor adicional a esa amenaza. Y si tenemos para 10 días 200 milímetros, pues estamos teniendo 3 factores allí importantes. Adicionalmente hay un cuarto factor, y es la cantidad, o mejor, el número de días con lluvia, es decir, cantidad de lluvia consecutiva en 30 días. Y entonces en ese orden de ideas, y habiéndome detenido en la parte de los deslizamientos, a lo que voy es que todas esas bases temáticas pueden tener en un momento dado una condición relativamente estática, y relativamente estática lo digo porque tiene menos dinámica que lo que se constituye en el detonante, ese detonante que finalmente, como lo digo, es la lluvia. Adicionalmente, para los incendios de la cobertura vegetal, pues también el detonante es la no presencia de precipitación, y adicionalmente temperaturas significativas en función de lo que es o de lo que son las anomalías de cada una de las variables, para el caso las anomalías de temperatura máxima. Y ya entrando... 3 minutos. 3 minutos. Correcto. Y ya entrando entonces a la que sigue, básicamente lo que tiene que ver con la difusión y la comunicación, porque finalmente a partir de esa amenaza que se da para cada uno de esos eventos hidrometeorológicos, pues deben existir unos canales de difusión, y para ello tenemos unos usuarios internos y externos, y entre esos externos lógicamente está el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional Ambiental. Y dentro de los canales de difusión, más allá de las alertas que se emiten y que emite hoy el IDEAM, pues básicamente es llegar a un nivel de alarma que permita a los tomadores de decisión en cabeza de los alcaldes y los gobernadores, que hacen parte de los consejos locales y departamentales para la gestión del riesgo, básicamente a partir de esa información que les llegue vía una alarma auditiva, una alarma sonora, poder generar todas las acciones del caso en términos de prevención. Y en la parte final entonces tenemos lo que es la integración tecnológica, porque es que finalmente todo eso que ustedes ven allí debe estar congregado en una plataforma que permita en un momento dado tener esas alarmas a las cuales me he referido, que como parte final. Yo me detengo allí, no voy a mostrar el resto de las imágenes, porque básicamente esta diapositiva es la que congrega la finalidad de la charla que quería darles hoy. Muchas gracias. Muy bien, estimado Cristian Eustategui, experto en el tema relacionado hidrometeorológico. Cristian, hay unas preguntas que quiero compartirte de los participantes. La primera pregunta es de Luis Guillermo Pineda Muñoz. Dice, ¿con qué nivel de articulación y complementariedad se cuenta entre los diferentes sistemas para garantizar la homogeneidad, control y calidad, para disponer de información única para la toma de decisiones?
Bueno, ahí hay que partir de algo, y es que el IDEAM es, más allá de querer señalarlo como de alto nivel, no, básicamente es la autoridad hidrometeorológica porque, como ya le digo, es la función que le compete la ley, pero adicionalmente, por ser ese organismo representante ante Organización Meteorológica Mundial, ha tenido los estándares para poder llegar a determinar cuáles son esos datos que en un momento dado pueden llegar a tomarse como base, no solamente para la climatología, sino también para la definición de los mismos umbrales de los cuales he hablado. Ahora, esa articulación que se viene dando recientemente con corporaciones autónomas regionales, con diferentes sectores socioeconómicos y económicos del país mejor a través de diferentes federaciones y agremiaciones y demás, pues da lugar a que en un momento dado se tengan mesas de trabajo establecidas para llegar a determinar datos que puedan llegar a ser en un momento dado dudosos, y más allá de los datos que se puedan contar con series de tiempo que permitan generar climatología y que permitan determinar esos umbrales a los cuales me he llegado a referir, ¿no? Muy bien, Cristian. Hay una pregunta que voy a unir puedo unir dos preguntas en una, de Luis Guillermo Parra de CBC y de José William Vélez Santa, que está relacionado con lo mismo. ¿Qué posibilidades hay que el IDEAM se nutra también de las redes o sistemas de información hidrometeorológica regionales o locales? Entre ellas las sistemas de alerta temprana que pueden tener las comunidades, con el fin de precisar y ampliar más el cubrimiento de las alertas tempranas que se emiten en las regiones cada día. Correcto, bueno, ahí hay algo bien importante, y es que claro, a nivel de región pueden existir ya algunos sistemas de alerta temprana y lógicamente no deben entrar en conflicto con la metodología y esta forma de ver los sistemas de alerta temprana que, como ya lo señalo, viene avanzando en el IDEAM a fin de llegar a tener a final del próximo año muy seguramente esa plataforma ya con una buena parte de todo esto en una integración tecnológica. Y lógicamente entraremos allí a hablar con las corporaciones y de hecho ya se han venido adelantando con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo esa relación y ese inventario de sistemas de alerta temprana que se han venido realizando en algunos municipios del país, que lógicamente se han enfocado básicamente en la alarma, sin mirar hacia atrás, lo que puede llegar a dar en un momento dado una seguridad frente a lo que puede venir, manejando ese conocimiento, porque finalmente el IDEAM se constituye en una de las instituciones que generan conocimiento dentro de todo lo que tiene que ver con la ley 1523 y dentro de ese sistema nacional para la gestión del riesgo, las otras dos líneas que son reducción y manejo, pues lógicamente disponen de la información que les da el IDEAM. Entonces allí tendremos nosotros que trabajar esa articulación y va a ser muy importante como una base de todo el sistema de alertas tempranas, el empoderamiento que logremos llegar a dar y que pueda tener en un momento dado la comunidad en función de sentirse parte de ese sistema de alerta temprana. Muy bien, aquí nos pregunta el anterior conferencista de Cuba, Rosendo Mesías, y plantea, dice, en Cuba estamos apoyando el SAT versus las inundaciones en cuencas hidrográficas. Favor, ¿qué experiencias tienen para el pronóstico de lluvia a escala local? Bueno, en el corto plazo seguimos con el tema de los radares, ¿cierto? Entre 0 y 3 horas. Adicionalmente, venimos trabajando desde IDEAM con una plataforma finlandesa que fue donada por el gobierno finlandés, es el SmartMet, en donde confluyen todos los modelos meteorológicos de los cuales se disponga. Entonces, desde IDEAM pues tenemos acceso a algunos de ellos, WRF, GFS, MM5, y adicionalmente tenemos desde hace cerca de 2 años
el modelo europeo, que es reconocido como uno de los modelos más robustos a nivel internacional. A estos modelos pues se les ha venido haciendo técnicas de downscaling para tener mayor resolución, y lógicamente la idea es en un momento dado tener downscaling a nivel de todas las regiones del país, porque nosotros hemos llegado a un nivel de downscaling regionalizado para algunas zonas donde en un momento dado el pronóstico se constituye como algo bien importante para toda la población en general. Pero más allá de eso, ese tema de lluvia se está integrando a través de FUSE en la plataforma hidrológica, y con ella estamos teniendo en un momento dado esas alertas y esas alarmas que para el caso las tenemos ya nosotros aquí, pero que es importante poderlas llevar, como ya lo decía, a esos tomadores de decisión que básicamente están en las alcaldías y las gobernaciones para en un momento dado prevenir esa acción de un evento hidrometeorológico que pueda ser mortal en un momento dado, ¿no? Muy bien, y vamos con la última pregunta ya para cerrar este webinar. ¿Lidean cuenta con estaciones en áreas de parques nacionales naturales? ¿Es posible acceder a las plataformas web para el SAT? Claro, sí, la idea la integración tecnológica que se plantea aquí, básicamente es tener un acceso por parte de todo el pueblo colombiano a no solamente las estaciones, sino a todos los radares y a la plataforma misma, en términos de tener en un momento dado en qué nivel de alerta puede estar un drenaje, un área en términos de deslizamientos, una zona en términos de probabilidad de incendios de la cobertura y demás. Ya, finalmente, esa pregunta me parece importante ya para terminar. A nivel local o municipal, ¿cómo realiza esa integración el SAT con los sistemas de información municipal de gestión de riesgo? ¿Existen experiencias exitosas? Bueno, de momento venimos avanzando desde lo nacional. Hemos llegado a establecer algún tipo de acercamiento con algunas corporaciones autónomas regionales, y en esa medida se convierte en un factor preponderante el tener mayor resolución en las bases temáticas, porque finalmente, como lo señalaba en el ejemplo de los deslizamientos, si tenemos una base temática de mayor resolución, la salida que tengamos de alerta cuando tengamos X cantidad de lluvia, pues va a tener mucho más asertividad y mucho más resolución la misma alerta que emitamos. Entonces, venimos acercándonos, venimos en el tema, por ejemplo, del deslizamiento, insisto, el modelo de deslizamientos que manejamos ya tiene la opción de ingresar la base temática a diferentes escalas para llegar en un momento dado a tener, como insisto, mayores niveles de resolución, y eso ocurre igual para inundaciones. En la medida que tengamos mayor resolución, pues los resultados serán mejores aún, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron conectados en el webinar. Gracias al geógrafo Luis Gamarra Ratón del Centro Regional de PNUD para Latinoamérica en Panamá, a la ingeniera Sonia Orue Valdés y Rosendo Mesías de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba, y al geógrafo Cristian Oscategui del Instituto de Hidrología y Meteorología de Estudios IDEAL. Agradecemos a todos ustedes por haber permanecido durante todos estos minutos, esta hora y media, y espero entonces que estas experiencias, estas presentaciones les aporten al fortalecimiento de la gestión del riesgo a nivel de los territorios, deseándoles a todos una buena noche. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buena noche. Buenas noches.